buenas, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Barría, estudiante de la carrera de enfermería en la Universidad de Aconcagua de Ancud, y junto a mis compañeros Gisela, Diego y Natalie les vamos a presentar algunas preguntas de la evaluación 1 de anatomía con el profe Fernando. Y bueno, la pregunta A dice que uno de los integrantes debe mostrar su plano coronal, el eje de este plano y los movimientos asociados a él. Primero que nada, el plano coronal, o más bien conocido como frontal, es un plano que divide al cuerpo en la mitad por la parte superior y la parte inferior. Así lo divide. Y bueno, los ejes de este plano dependen del inicio del movimiento. Por ejemplo, el movimiento de abducción es cuando uno estira las piernas o los brazos. Y el movimiento de aducción es todo lo contrario, cuando uno vuelve al punto de origen. Y el eje sería los hombros, porque desde aquí parte el movimiento, tanto el de abducción como el de aducción. Y bueno, y los movimientos laterales de la columna no tienen punto de origen, sino que el punto de origen solo es la mitad, no la columna en sí, porque la columna puede hacer un movimiento lateral hacia la derecha o hacia la izquierda. En cualquiera de los dos casos, el punto de partida, el eje, sería el punto medio del cuerpo. Y bueno, la pregunta B nos pide describir la posición anatómica explicándola en detalle y también decir cuál es la utilidad de esta posición. Bueno, primero que todo, la posición anatómica la veremos en un cuerpo erguido, ¿cierto? Con los pies separados a la altura de los hombros, las manos empinadas o palmas hacia anterior con los pulgares en dirección lateral. Nos ayuda a describir el sitio y dirección de diversas partes o estructuras del cuerpo humano. Y bueno, la pregunta C nos pide explicar qué es una contracción isométrica de los abdominales y explicar por qué es isométrica. Bueno, primero que todo, una contracción isométrica abdominal sería esto. ¿Por qué? Porque se está usando el músculo, pero no se obtiene movimiento. Solo suelen ser contracciones y se mantiene una postura específica, como en el caso de las lagartijas, porque solo buscas mantener una posición recta para usar los músculos, para beneficiarlos, pero no busca movimiento. Y eso es lo que lo vuelve isométrico. Número D. Mujer de 77 años con antecedentes de osteoporosis, DM y HTA acude a consulta por caída con manos extendidas. Se toman radiografías correspondientes y se observa una fractura unilateral derecha. ¿Qué fractura es la más probable en esta situación? Justifique sus respuestas con sus conocimientos anatómicos. La fractura más probable con respecto a esta caída es que se sufre una fractura en los huesos del carpo o de la muñeca. Pregunta número E. ¿De qué forma se relaciona la estructura, anatomía y la función, fisiología? Explique a través de un ejemplo. Un ejemplo claro de cómo se relaciona la estructura y la fisiología o la función es el cerebro. Quiere decir que la anatomía del cerebro es duro o rígido y la función o fisiología es proteger. En este caso es que protege al cerebro, el cual es el principal impulsor para la función del todo el cuerpo a través de los impulsos nerviosos. Pregunta número F. ¿Por qué la cintura pélvica se considera parte de la extremidad inferior y no del esqueleto axial? Se considera parte de esta, ya que la cintura pélvica se une con la extremidad inferior, formando la articulación de la cadera, cuya principal función es dar soporte a todo el peso del cuerpo y la marcha. Por ende, no corresponde a la parte del esqueleto axial, porque este está compuesto por la cabeza, el tronco y la columna vertebral. G. ¿Por qué el número de huesos puede cambiar entre dos personas de distinta edad e incluso en personas adultas de distinta edad? Bueno, esto se debe a que al nacer, algunas personas tienen más huesos que otros, alrededor de unos más de 350, y estos al momento de ir envejeciendo se van disminuyendo, ya que se van fusionando los huesos, haciendo un total como de unas 200 piezas.
H. Mencione 3 características del músculo cardíaco y cómo esto se relaciona con la fusión del corazón. Bueno, es el encargado del bombear la sangre en el sistema circulatorio. También ayuda en la contracción rítmica y continua, así finalmente siendo un músculo involuntario. Y el síndrome de Guillain-Barré es una patología autoinmune que se caracteriza por una pérdida progresiva de mielina. ¿Qué consecuencias puede tener esto? El, el síndrome de Guillain-Barré tiene como consecuencias la dificultad tanto como para respirar, el entumecimiento del remanente, problemas cardíacos, dolor en los nervios y problemas intestinales. Aunque también pueden tener úlceras causadas por la presión y también por la recaída. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. A través de este video, cierto, voy a responder a la evaluación que nos ha designado nuestro profesor de anatomía. La pregunta que me tocó es la J, cierto, que dice: ¿qué alteraciones esperaría en una persona con una lesión cerebelosa? Y muestre también una prueba con la cual evaluaría la función cerebelosa. Entonces, en esta son la axia, ¿cierto? Que es la falta o ausencia de la estabilidad, de la coordinación y el mantenimiento de la postura y movimiento, ¿ya? También pueden ocurrir alteraciones en la memoria, ¿cierto? Y tenemos más que claro, ¿cierto?, que cualquier daño que ocurra en esta parte, ¿cierto?, o segmento de nuestro cuerpo puede tener grandes consecuencias. Y una de las evaluaciones que generalmente se utilizan, ¿verdad?, en este tipo de accidentes, ¿cierto?, es, por ejemplo, pedirle a una persona o a un paciente usuario que nos pueda, no sé, pescar algo. Por ejemplo, decirle: ya, pesca este lápiz, uno le pone así, ¿cierto? Y él ve de qué forma o si puede llegar o no, y entonces uno evalúa la coordinación de la persona. Si se le hace muy complejo pescar el lápiz o no, entonces todo eso ya es una señal para nosotros, ¿cierto? La siguiente pregunta que me tocó dice la letra K. Hombre de 59 años ingresa a servicio de neurocirugía, ya luego de una ACV o accidente cerebrovascular que afecta la cápsula interna. La pregunta es: ¿qué efecto puede tener esta lesión y por qué? Ya, y la respuesta a esto es: lo que consideramos, ¿no es cierto?, nosotros como grupo fue que es un accidente cerebrovascular, ¿cierto?, isquémico. Este podría tener efectos de secuelas como paraplegia, hemiplegia y neurológico, ¿ya? ¿Y por qué esto? Debido a la obstrucción, ¿cierto?, de las arterias que están comprometidas. Ya seguimos respondiendo las preguntas. Vamos con la letra L, perdón, que dice: identifique cuál plano anatómico, sagital, frontal o transversal es el único que no puede mostrar ambos riñones, el esternón y la columna vertebral. Y nuestra respuesta como grupo fue el corte, ¿cierto?, o plano sagital. Y bueno, ese ha sido el video. Espero que les haya gustado. Hemos respondido cada pregunta con fundamentos y todo eso. Espero que les haya gustado. Chau.